Y vamos a hablar en esta conferencia sobre la gestión de riesgos en el sector público, desde una mirada organizacional y una mirada de necesidad de poder ir evaluando permanentemente los inconvenientes que se presentan a diario en la gestión pública y cómo poder ir superándolos. Entonces damos inicio a ello. El contenido de la conferencia: una breve introducción, algunos conceptos, qué tipos de riesgos tenemos en la administración pública, herramientas de gestión de riesgos, etapas de la gestión de riesgos y conclusiones y recomendaciones. De hecho, el tiempo que vamos a tener va a abocarse a temas precisos. En esta línea debemos entender primero de que hay una serie de retos y de constantes situaciones que debemos ir solucionando en la administración pública. Solo hay aquí algunos de ellos, como por ejemplo la necesidad de esa mirada permanente a la atención del ciudadano. Sin embargo, la problemática nos muestra que a veces la gestión pública es ajena a esa obtención de resultados. Y me viene a la mente lo que sucedió esta semana, el día martes, en la cual cayó la plataforma de RENIEC y eso a su vez afectó ya de por sí con serios problemas la emisión de pasaportes de emergencia, porque no tenían el acceso a la plataforma de la RENIEC para la generación de estos pasaportes. Entonces vean cómo un problema informático, un riesgo informático impacta en la mirada, en la atención a la ciudadanía. Y solo conversando en este ejemplo, hay otros riesgos que se han ido presentando y que no se atendieron y no se mitigaron en su debido momento, que ha hecho de que sea muy complejo el tema de atención oportuna en la entrega de pasaportes. Por ejemplo, dificultades en una planificación alineada con el presupuesto programado. Sabemos de que en la administración pública nos evalúan al final de año en cuanto a la ejecución presupuestal y a la ejecución de nuestro plan operativo. Muchas veces eso no está alineado o, como suele suceder, la gestión pública hoy en día es dinámica y durante el año hay diferentes tipos de cambios que hacen de que se reduzca el presupuesto, se reoriente el presupuesto, se actualice el presupuesto, se modifique y por ende también se tenga que modificar nuestras metas del pueblo. Y eso es una constante situación que se presenta en la administración. Tenemos que ver cómo minimizar esos riesgos, porque no se van a poder evitar. Eso va a ser permanente, esa situación. O el riesgo de la falta de infraestructura, de equipamiento, de logística en las entidades, sobre todo en el sector educación, en el sector salud, en diferentes sectores donde impacta el tema de la falta de infraestructura. El riesgo de una mala gestión de recursos humanos, con la existencia de diferentes regímenes laborales, con los cambios y las normas que van estableciendo diferentes posiciones en cuanto a la sostenibilidad y a la permanencia de los trabajadores en la administración pública. Eso también es un riesgo. No hay una adecuada gestión de recursos humanos. Carencias de sistemas de información y métodos que permitan gestionar correctamente la información para tomar decisiones y para aprender de los errores. Una gestión del conocimiento adecuado. O una falta de seguimiento de lo que se hace. Yo ya hice mi trabajo, bueno, que vea la otra área, ¿no? Lo que le toca, lo que le responde, pero no nos involucramos en el resultado final hacia el ciudadano. Mi participación en una actividad y en un proceso implica un resultado final hacia la ciudadanía. Entonces, se tiene que cambiar ello. Por ello que ante estas problemáticas es importante tomar en cuenta que existe ya desde el 2002 como política de Estado y desde el 2013 como una directiva de implementación, la política de modernización de la gestión pública. Al ser una política de Estado, entre el gobierno que entre tiene que cumplir con la implementación de esta política de modernización. Además, que es uno de los 11 sistemas administrativos, la modernización de la gestión pública. Pero ustedes preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la gestión de riesgos? Pues completamente todo, porque en cada uno de los pilares que ustedes ven aquí y que no voy a explicarlos extensamente porque no es parte de la conferencia, pero sí es importante entender que para implementar cada una de estas estrategias de gestión
se evalúan los riesgos de su implementación, de los errores, de la falta de efectividad, etc. Y está alineado directamente, por ejemplo, al tercer pilar. Se evalúa la gestión de riesgos en los procesos, en los trámites, en la simplificación administrativa, en el fortalecimiento institucional. Se evalúa los riesgos que se pueden presentar en el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión que se realiza, en el aprendizaje que tienen las instituciones, ¿no? Estamos en una modalidad de gestión en la cual cambian las autoridades, cambian los equipos y nuevamente los nuevas autoridades, los nuevos funcionarios, los nuevos gerentes, los nuevos equipos de trabajo tienen que aprender de la gestión. Eso no debería suceder. Debería haber toda una plataforma de gestión del conocimiento que ayude a identificar primero las acciones pasadas que sirvan como sustento y experiencia para la nueva gestión. Y entender que estamos viviendo un periodo de gestión del cambio. Todo es cambiante, todo es dinámico. Impacta variables políticas, variables económicas, variables mundiales, como quiera o no, la guerra ahorita actualmente de Rusia o Ucrania, o variables generacionales. Los nuevos servidores públicos que son digitales, nativos digitales, con los servidores públicos que son inmigrantes digitales. Los que estamos un poco avanzados de edad, que hemos vivido la transformación de lo analógico a lo digital. La atención a los nuevos ciudadanos que exigen todo trámite digitalmente, por ejemplo. Entonces, es parte de los riesgos en esta gestión del cambio. Pero bien, esto nos lleva entonces a entender por qué es importante conocer o entender la gestión del riesgo, porque forma parte de una relación de articulación entre los procesos y entre la calidad de servicios. Es decir, existe la necesidad de implementar la gestión por procesos a través de una norma técnica dada el 2018 en las instituciones públicas. Pero para que sean eficientes estos procesos y den un resultado óptimo, se evalúa los riesgos a nivel procesos, a nivel tareas y a nivel institucional. Y la gestión del riesgo es uno de los módulos, es una de las fases del sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Esto qué ayuda? ¿Qué garantiza? A mejorar la calidad en los servicios públicos. También existe una norma técnica relacionada con la calidad en los servicios públicos que ahorita está siendo replanteada, reorientada, pero también fue establecida en el 2019. Entonces, hay una relación de gestión por procesos con la gestión del riesgo y la calidad de los servicios. El objetivo fundamental aquí es que el ciudadano se beneficie, que pueda ser atendida sus necesidades, que puedan ser atendidas sus requerimientos. Por eso se habla de calidad de servicios. Y como les decía, la gestión de riesgo forma parte de uno de los componentes y principios del control interno. Está estructurada en 3 ejes: la cultura organizacional, la gestión de riesgos, que se centra en la evaluación de riesgos y la actividad de control, y la supervisión. Dentro de ello, en el eje de gestión de riesgos, es importante establecer la priorización de productos y servicios, de bienes y servicios que van a ser evaluados. O sea, este servicio que la institución pública brinda al ciudadano o a otros servidores públicos, otra institución, ¿son eficientes? ¿Satisfacen la necesidad planteada? Si no es así, se evalúan qué riesgos son los que están impactando para que los productos no sean eficientes. ¿Y qué acción se implementa? ¿Qué medidas de control se implementa para ello? Noten que estamos hablando de diferentes conceptos: riesgo, evaluación de riesgos, productos, con medidas de control. Estos conceptos los vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Okay? Y forma parte el eje de gestión de riesgos, como bien les dije, como uno de los componentes del sistema de control interno para identificar los bienes y servicios, priorizar los bienes y servicios que van a ser evaluados, qué riesgos impactan en estos bienes y servicios, cómo se valora los riesgos, la probabilidad que ocurra y el impacto que genera, cómo se determina la tolerancia al riesgo, o sea, qué tanto la institución puede resistir a esos riesgos que se presentan.
Lo ideal es que no existan riesgos, pero eso es utópico, eso es ideal, pero no real. Y se establecen medidas de control y planes de acción que ayuden a reducir el impacto de ese riesgo, aprobando planes de acción para ello. Lo principal, ¿qué es riesgo? Riesgo, como pueden ver ustedes ahí, es la posibilidad que ocurra un acontecimiento y que tenga impacto en el alcance de los objetivos. Es importante entender, ojo, que el riesgo se mide en dos dimensiones o en dos términos: impacto y probabilidad. O sea, ¿qué impacto genera este riesgo y qué probabilidad es que ocurra? Pero además tener en cuenta que el peligro es la potencialidad de ocurrencia de un daño o lesión. Es decir, una vez que ocurre el riesgo puede generar un peligro y este peligro genera un daño, pérdida o lesión. Un ejemplo muy claro: en el año 2020, comienzos del 2020, cuando iniciamos nuestro plan operativo, nuestra ejecución presupuestal, se evalúan una serie de riesgos que hacían ver cómo hacer una correcta gestión durante ese año en cada una de las instituciones públicas. ¿Quién preveyó en ese entonces el riesgo de la pandemia? Nadie. No estaba fuera del enfoque el tema de la pandemia. Entonces, la probabilidad que ocurra era 0.0000 porque no estaba en el radar. Sin embargo, su impacto fue completamente alto, un alto impacto, por no decir un impacto extremo, que hizo de que que se iniciara una cuarentena, que las instituciones pasaran a trabajo remoto. Algunas no estaban preparadas, otras nunca pudieron entrar a trabajo remoto e inclusive exigían que fueran, y eso ocurrió mucho en algunas instituciones y en regiones, que fueran presencialmente, así sea la cuarentena, y se contagiaban, fallecían o contagiaban a sus familiares. O sea, no se supo manejar ese riesgo. La probabilidad que ocurra un acontecimiento y el impacto que este genere. Ese es el riesgo. A partir de ello, ¿no? Por ejemplo, la escalera está ahí y puede generar un peligro y una situación peligrosa cuando la gente está subiendo y bajando. Al momento de resbalarse, de tropezarse, ocasiona un evento peligroso, por darle un ejemplo también sencillo. Ahora, dentro del concepto de los riesgos, tenemos el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente es aquel que está directamente relacionado con los procesos desarrollados, o sea, es el que de por sí se presenta en ausencia de controles. Y el riesgo residual es el riesgo subsistente, una vez que se aplican los controles. Por lo tanto, el riesgo residual es el que queda luego de implementar los controles al riesgo inherente. Un ejemplo, claro. Vamos a regresar ahora al trabajo presencial. Ok, pero hay el riesgo de contagio en menor probabilidad, hay el riesgo de que los trabajadores no puedan rendir adecuadamente porque tienen inconvenientes en su casa, ¿no? Tienen inconvenientes en retornar al trabajo presencial, entonces se implementan controles, se implementan pautas que ayuden a el aforo, los cuidados en el ambiente de trabajo, el trabajo mixto si se necesita hacer paulatino, y en base a eso se reduce el riesgo a un riesgo residual para evaluar el rendimiento en el trabajo. Entonces, es importante ir estableciendo esas pautas. El control, dado que estamos mencionando este concepto, es cualquier medida que tome la dirección, el consejo y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable, que se alcanzarán los objetivos y metas, ¿no? Un ejemplo es ahora lo que está sucediendo con el tema de ética e integridad. En la mayoría de instituciones tienen un oficial de integridad, hay un comité de integridad y se establece políticas de integridad y reglamentos o directivas de integridad, como por ejemplo el que se haga cumplir que los servidores públicos no deben recibir ningún tipo de regalos, ni presentes, ni materiales
de proveedores o de ciudadanos. Eso está prohibido. Sin embargo, en regiones a veces se hace muy usual o muy común o en el propio actividades en Lima, ¿no? Vienen a un evento o están desarrollando una reunión y se entregan presentes. Hay situaciones en las cuales, a la autoridad, al funcionario, se le autoriza que reciba sus presentes, pero en líneas generales está prohibido. Ese es un control. La directiva o la política institucional es un control para reducir el riesgo de malos manejos o reducir el riesgo de falta de ética o de integridad. Ahora, la falta de control implica que existe una gestión ineficiente, hay una desinformación, una eficacia por exposición. Lo ideal es que esté gerenciado los riesgos a través de una implementación correcta del control. Pero un exceso de control también genera un entorno obsesionado, una ineficacia también por exceso de control. Uno, ineficacia por falta de controles y otro, por exceso de controles, que hace de que más bien se vuelva lento el proceso, no se genera el resultado hacia la ciudadanía. Hay un exceso de controles, un exceso de procedimientos que hace que no se pueda cumplir con el proceso. Hay trámites aún o el mismo sustento de algún procedimiento administrativo, disciplinario o de sustento ante el organismo de control interno. Tiene que ser físico, tiene que entregarse documentos presencialmente. ¿Sí? Y eso sucedió durante el trabajo remoto. Entonces, el exceso de controles hace que a veces no se llegue a un resultado eficiente. Lo ideal es que esté administrado el riesgo y sea gerenciado de manera oportuna. Y entra a tallar otro concepto, el concepto de gobierno. Combinación de procesos y estructuras implantadas por el Consejo de Administración o el Comité de Gestión de Riesgos para informar, dirigir, gestionar y vigilar actividades de la organización con el fin de lograr sus objetivos. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes que trabajan en diferentes instituciones públicas conocen qué riesgos han sido priorizados en su institución? ¿Qué controles se han implementado? ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de implementación de control del sistema de control interno en el eje de gestión de riesgos? ¿No? ¿O cómo manejan los riesgos comunes en las organizaciones? Control interno es estos controles que se administran y se establecen dentro de las entidades del Estado para describir acciones y que adoptan los titulares y funcionarios para la preservación, evaluación y monitoreo de las operaciones y sobre todo la calidad del servicio. Ojo con eso, ¿no? Y conforme a la metodología internacional COSO, es un proceso efectuado por el directorio de una organización y demás personal para proveer seguridad razonable. O sea, repito, no se va a poder desaparecer los riesgos en la gestión, pero sí mitigarlos, sí reducirlos, sí tener una seguridad razonable que garantice una efectividad y eficiencia en las operaciones, en los procesos y en los usos de los recursos. Una confiabilidad y un cumplimiento de leyes y regulaciones. El objetivo, ya ampliando un poco más el concepto de gestión de riesgos al control interno, es que se promueva y se optimice la eficiencia, eficacia y transparencia y economía de las operaciones de la entidad. O sea, se use adecuadamente los recursos de la entidad. Resguardar los recursos y bienes del Estado. Cumplir lo normativo para que genere como resultado el uso eficiente de los recursos y por ende también una eficiente atención al ciudadano. Eso es lo ideal, eso es lo que se busca. En la práctica hay una serie de circunstancias y de riesgos que no son controlables y que hacen de que no, pues el resultado no sea así. Correcto, pero es parte de lo que toca superar y afrontar para garantizar la confiabilidad y oportunidad, para también impulsar la práctica de valores institucionales. He ahí el tema de la ética y la integridad y la gestión de riesgos de corrupción. Y promover el cumplimiento de funcionarios y servidores públicos a rendir cuentas. No estamos acostumbrados a rendir cuentas en nuestra gestión, pues es parte de la gestión pública moderna.
y uso eficiente de los recursos. Hay componentes que se establecen en este control interno. Tenemos ambientes de control que se centran en el entorno organizacional y se centra desde la alta dirección. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la entidad? ¿Cuáles son los valores éticos, los valores institucionales? Por eso es importante que tenga clara la alta dirección cómo apoyar, cómo promover y cómo impulsar las directivas de riesgo, de ética, de integridad. Hay un componente de evaluación de riesgos donde se identifica y analiza los riesgos, donde se planifica la administración de riesgos, la identificación, valoración y respuesta. Y hay actividades de control, información, comunicación y supervisión. Esto proviene de conceptos dados desde los años, fines de los 80, comienzos de los 90, con el organismo de supervisión en Estados Unidos, el COSO, la metodología COSO, que en su debido momento, cuando fue creado, tenía componentes, tenía estructura organizacional y objetivos que luego en el 2000 fueron ampliados, complementados. Cuando hablamos de componentes, hablamos de componentes de monitoreo, de información y comunicación, de actividades de control, de respuesta al riesgo, de evaluación al riesgo, de identificación de eventos, entre otros. Y estos tres que estoy mostrando con la flecha precisamente son los que se centran en la gestión del riesgo, a través de la metodología COSO de gestión integral del riesgo, basado en una estructura organizacional a nivel subsidiario, unidad de negocio, división o a nivel de entidad, y en objetivos según el tipo de gestión, estratégico, operacional, de reporte, de cumple. Entonces es como un cubo mágico, donde voy asociando componentes con estructura organizacional y con objetivos claramente establecidos para ir evaluando ahí cómo se está manejando el riesgo o ir identificando primero qué riesgo se presenta ante el diseño estratégico. Por ejemplo, ahorita con la coyuntura política y con lo voluble que está haciendo la proyección de la estabilidad, nuestros planes estratégicos y sobre todo los multianuales están siendo modificados, ¿no? Están siendo inestables. Solo el POI también está siendo inestable. De aquí hasta fin de año, ¿qué tantas modificaciones va a tener nuestro plan operativo y nuestro presupuesto para ello, ¿no? Y para eso se necesita trabajar un mapa de riesgos que representa gráficamente los riesgos de una entidad y su nivel de impacto y de probabilidad que esto ocurra. De hecho, lo que está en la zona roja son los que generan alto impacto y alta probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, las instituciones están cada vez más dependientes de la tecnología. Es altamente probable que fallen los sistemas y que por ende impacte la probabilidad que fallen los sistemas y que por ende impacte en la normal uso de la atención al ciudadano. En algún momento dado, el año pasado, el anteaño pasado, altamente probable que el personal se contagie, esté enfermo, esté con descanso médico, esté con licencia por temas de salud. Y eso impacta en el normal procesamiento o en la normal ejecución de los procesos. Para ello se tiene que gestionar el riesgo, identificando qué riesgos hay, evaluando en qué consisten esos riesgos, cómo lo debemos manejar y cómo lo debemos controlar. Por eso el tema de los aforos, el tema del cuidado al acceso a los establecimientos, forma parte justo de la gestión de los riesgos en salud del personal. Y se genera un proceso de gestión de riesgos, con una arquitectura de riesgos donde se identifica y se comunica la estructura de riesgos, qué se está haciendo para manejar los riesgos, actitudes y filosofía de gestión de riesgos y qué protocolos existen para el manejo de los riesgos. Los protocolos de acceso a los locales para evitar contagios de COVID es uno de ellos. El que estén con todas las vacunas completas es otro control, es un protocolo de los riesgos, ¿no? El que si regresa al trabajo presencial, ok, entonces en lugar de trabajo es donde hace la atención del trabajo y una vez que esté fuera del lugar de trabajo ya no existe la figura de la conectividad digital, el acceso, etcétera, ¿no? Porque han dejado de hacer. Pero si se mantiene con trabajo remoto, hay un horario también de atención y hay un horario de desconexión digital. El apetito por el riesgo y la tolerancia al riesgo.
El apetito por el riesgo es el nivel de riesgo que la organización está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor o generación de valor público. Y la tolerancia es el nivel de variación que la organización está dispuesta a asumir en caso de desviación, ¿no? Por ejemplo, se enferma el personal, ¿okay?, en un área, el área jurídica. Muy bien, son 10 personas. ¿Okay? Se evalúa el nivel del riesgo que el equipo de asesoría jurídica se enferme, y la tolerancia al riesgo es hasta cuánto se pueden enfermar en el equipo de asesoría jurídica que haga de que no deje de atender la oficina de asesoría. Pasado ese límite, lamentablemente hay que ver otras formas de que no deje de atender o para, ¿no? Entonces, eso es lo que se evalúa y eso es lo que se establece en el apetito del riesgo y la tolerancia, y se evalúa dentro de un mapa establecido. Y, como les dije, además de la metodología COSO, se utiliza la metodología neozelandesa, donde se habla de la administración de riesgos de una manera oportuna para establecer el contexto, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de los riesgos, ante un monitoreo y revisión oportuna y adecuada. Pero un punto importante es que se establezca claramente los roles de la alta dirección como responsable de la efectividad, una auditoría interna para que haya controles internos de la retroalimentación, el monitoreo y la alineación, un comité de riesgos y de auditoría que supervisa y ejecuta, y los propietarios de los riesgos, que generalmente son los propietarios de los procesos sobre los cuales se evalúan los riesgos. Los tipos de riesgo. Tenemos desde riesgos, como ven ustedes aquí, riesgos de competencia, de sensibilidad, de relaciones, de disponibilidad. Ojo, aquí vamos a ver todos los riesgos a nivel organismos públicos y privados. Parte de ellos impactan en la administración. Tenemos los riesgos de operación, los riesgos de satisfacción al cliente, los riesgos de diferencial, de oportunidad, de precios, de incumplimiento, o los riesgos de dirección, que ese es de la alta dirección, de autoridad, riesgos de límites, una falta de dirección, un enfoque mal orientado al ciudadano o al cliente, ¿no? Una falta de credibilidad, por ejemplo, cuando ya se deslegitimiza la alta dirección. Riesgos de límites, al establecer límites por actos no autorizados o desleales. Los riesgos tecnológicos en información, que cada vez son más usuales, ¿no? Por ejemplo, ahora que en el sector salud se está usando los sistemas para la historia clínica electrónica o para los resultados de los análisis electrónicos, ¿no? Hay un riesgo de que falle la red o por falta de seguridad informática se pierdan los resultados del análisis. Suele suceder y tenga que tomarse nuevamente las pruebas, los análisis médicos. O lo que les expliqué del tema de la falta de control en el uso de los sistemas para la emisión de pasaportes. Hay sistemas que ayudan a hacer un control previo y una proyección automática de cuántos pasaportes se van a necesitar en los siguientes meses, y que en su debido momento se debió haber gestionado la compra. ¿Por qué? Porque también calcula a quiénes se va a vencer el pasaporte y ha habido un incremento con nuevos pedidos de pasaporte luego del ingreso de las elecciones y el ingreso del nuevo gobierno. Ya era la proyección que iba a haber un incremento de pasaportes que se debió haber gestionado correctamente, y hay sistemas tecnológicos que ayudan a eso, a la relevancia. El riesgo de energía, falta de energía, el riesgo de enlaces de comunicación, ¿no? O los riesgos de fraude en la administración, del propio empleado, de actos ilegales. Esto es muy común hoy en día, que se busca gestionar los riesgos de corrupción. ¿Cómo enfrentarlos? Pues primero, si normalmente no de haberse cometido el delito o el acto de corrupción, tiene que haber un trabajo preventivo, de ética, de integridad, de por lo menos sensibilizar y capacitar al servidor público en qué es bueno y qué es malo. Muy aparte del código de ética,
en el dilema ético, en el pensamiento ético, en el pensamiento de que por lo menos se dé cuenta que es una acción correcta y una acción incorrecta. Ya, si después de eso quieras irse por lo incorrecto, por el lado oscuro de la fuerza, de modo, pero esas sabiendas que está muchas veces, y suele suceder en muchas instituciones públicas, los servidores públicos lo toman como algo normal. El tema de rendir más allá de lo que ha gastado, por ejemplo, en viáticos, o utilizar recursos del Estado para bienes propios. Siempre se ha hecho así, ¿no? Con el sueldo que tengo no me alcanza, pero sabemos que todo eso es incorrecto. Y ahí es el inicio de un tema de corrupción. Desde un inicio, establecer esos costos. Los riesgos financieros, de liquidez, de rapidez en las transferencias, de liquidación, riesgos de créditos, o los riesgos de la información para la toma de decisiones. Hay tres tipos de toma de decisiones. Los estructurados, cuando se tiene toda la información completa y puedo tomar una decisión a sabiendas de toda la información. Los semiestructurados, decisiones semiestructuradas donde solo parcialmente tenemos información. Y los no estructurados, donde no tenemos información para tomar decisiones y se aboca mucho a la experiencia, a las decisiones empíricas. A mí me late que va por aquí. Por eso es importante hoy en día la gestión del conocimiento, para tener registrado todas las problemáticas que tiene una institución y que ayude precisamente a la toma de decisiones. Si no se tiene eso, hay riesgos de información. Ni hablar los riesgos de contingencia, no hay planes de contingencia. Se cayó el sistema, no se puede atender al ciudadano. No funciona la impresora para imprimir la cita médica, no regrese otro día para entregarle la cita médica. O no hay stock en almacén. O hay, para hacer una cita médica por teléfono, se acaba rápidamente. Es muy común, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo superar los problemas? Hay controles, pero los que más saben son los que están metidos en el problema y en el proceso en sí. Riesgos de planificación, presupuesto, de información, de impuestos, es otro tipo de riesgos. Los riesgos de evaluación, de diversificación, de estructura organizacional, de medición de resultados. Hay decenas de riesgos. De hecho, es imposible evaluar o poder mitigar todos los riesgos. Pero para eso usamos el mapa de riesgos para ver cuáles son los más probables que ocurra y de los que ocurren, cuáles son los que generan mayor impacto. Y para eso, entonces, se utilizan herramientas de gestión de riesgos. Desde herramientas básicas como la parte normativa. Acuérdense que en el sector público solo podemos hacer lo que está escrito, lo que está en una norma, lo que está en una ley, la normatividad y leyes. A través de auditorías, intervenciones externas, ¿no? Sobre todo en el tema financiero. No es muy común todavía auditorías de gestión, pero sí de gestión financiera específicamente. Control interno. Había una pregunta por ahí que estaba leyendo mientras hacían las preguntas, si el comité de control de riesgos está autorizado para hacer auditorías, en la medida que se haya priorizado para el cumplimiento de la norma y del eje de control de riesgos, el riesgo a ser evaluado. ¿Sí? Porque normalmente la oficina de control interno es la que hace auditorías. Herramientas de sistemas informáticos, como ya hemos dicho y hemos visto en el video, desde sistemas integrales, controles de acceso, de automatizados o de administración electrónica, de ayuda de riesgos, con la integridad de los riesgos empresariales, la documentación y evaluación, el seguimiento, el análisis de la data, ¿no? Los grandes repositorios de información. Y las metodologías de buenas prácticas, que han hecho bien en otras instituciones que los podemos implementar en nuestra institución. Buenas prácticas, COSO, entre otros. Por ejemplo, la norma técnica que les mencioné desde el 2018 de la gestión del riesgo y las directrices, que también está en el manual, en el material complementario. O los sistemas de control, el sistema informático donde se registra el titular de la institución, el cumplimiento de la gestión de riesgos y la implementación correcta de esa gestión de riesgos. Un punto importante también es el ISO, que se ha tomado de referencia para la norma técnica, el ISO 31000 de la gestión de riesgos, donde se centra en tres grandes compromisos. En el marco de referencia con el liderazgo y compromiso de integración, mejora, diseño, valoración, en los principios de creación y protección de valor, y en este caso de valor público, y en el proceso mismo de la gestión de riesgos. En la evaluación,
donde se identifica, se analiza y se valora, se trata, se comunica y se hace el seguimiento. Y para ello entonces hay una metodología de gestión de riesgos. Desde el planeamiento de la gestión de riesgos, con estos pasos que ustedes pueden leer ahí, se define, se identifica, se establece un plan de gestión de riesgos dentro de la planificación con la metodología, roles importantes, como les dije, responsabilidades, asignar presupuesto, matriz de riesgos y planes de gestión, la identificación con técnicas de recopilación de riesgos. Muchas veces el riesgo está ahí y no se identifica o no nos damos cuenta. Está en nuestras narices y no lo vemos. Recuerdo en Huancayo, hace varios años, la Municipalidad del Tambo no evaluó la gestión del riesgo de inundación, que suele haber lluvias fuertes en la época de enero, febrero, marzo, y se inundó. El centro de cómputo estaba en el sótano de la municipalidad y hubo una lluvia tal que se inundaron y entró el agua en el sótano y se valoraron las máquinas. Entonces no se evaluó ese riesgo climatológico. Se debe identificar antes para evitar después estos problemas. Y la valoración, qué impacto genera, qué controles debemos imponer y qué respuestas al riesgo para evitar, reducir, compartir, aceptar. Hay como niveles de cumplimiento del riesgo. Lo ideal es evitar. Si no se puede evitar, que es lo más usual, se reduce el riesgo. Si no se puede reducir, se comparte o transfiere el riesgo, como por ejemplo los seguros de los equipos, los seguros de inmuebles, aceptar el riesgo, y ahí viene el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo, y los controles necesarios para manejar ello. Y un seguimiento y monitoreo permanente. Repito, la gestión pública está expuesta permanentemente a todo tipo de riesgos. Ya hemos visto qué tipo de riesgos hay. La entidad identifica, cuáles de estos riesgos son los que usualmente se presentan en nuestra institución. Entonces se identifican los riesgos, cuáles son las causas y los efectos de estos riesgos, se valoriza la probabilidad y el impacto, ¿no? Esa es la forma de medir el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad y el impacto que esto genere? Se evalúan los controles, qué controles se implementan y se establece una respuesta al riesgo. ¿Qué respuestas y qué control se establece? Por ejemplo, acá, compras directas. El objetivo es proveer de manera oportuna bienes y servicios a los diferentes usuarios internos de servicio. Para darles un ejemplo institucional. ¿Qué riesgos hay en las compras directas? Demora en la provisión de los bienes o servicios a las áreas de la entidad. Este es un tipo de riesgo operativo. ¿Qué causas origina esa demora? Falta de una oportuna programación de actividades en el área usuario, ¿no? O a veces hay, de un momento a otro, porque suele suceder, hay un nuevo requerimiento. Falta un procedimiento estructurado que relacione la planificación con la ejecución. Falta de capacitación en formulación de los TDRs o especificaciones técnicas por parte de las áreas usuarias, o una sobrecarga laboral de manera estacional. ¿Qué efecto genera esto? Retrasos en el cumplimiento de las metas y un nivel de estrés laboral. O otro riesgo, posibilidad de desviaciones, errores en la indagación de mercado. Demora, este es un riesgo financiero. Demora en la presentación del requerimiento por parte de las áreas usuarias. Posibles errores en la formulación de los TDRs. ¿Qué efecto genera esto? Posibles sobrecostos para el riesgo de traspapelar documentos de expedientes de contratación, que suele suceder. Es un tipo de riesgo operativo, sobre todo en áreas donde hay demasiado hacinamiento, ¿no? No hay la ergonomía del trabajo y eso impacta. Disponibilidad, dispersión y falta de seguridad física de las instalaciones como causa. Y el efecto, uso de mayor tiempo administrativo en la gestión de los archivos de contratación y potenciales acciones de control. Se evalúa un proceso, se analiza qué riesgos hacen de que este proceso sea ineficiente, qué tipo de riesgo, cuáles son las causas de esos riesgos y los efectos. Y se establece qué tan frecuente es, si es recurrente, ocasional, aislado, y el impacto, que esto es desastroso, mayor, moderado, leve o insignificante. Por ejemplo, la pandemia fue un impacto desastroso para la gestión pública. Y esto se evalúa si es moderado o no, la demora en provisión de los bienes o servicios a las áreas en el mapa de riesgos, ¿no? En base a la valoración de impacto y probabilidad. Si es inaceptable, importante, moderado, tolerable o aceptable. Como ven, no es el trabajo de una sola persona.
No es el trabajo solo de los responsables de implementar la gestión de riesgos en la institución. Es un trabajo con los que conocen más en el área, en el proceso, en la gerencia donde se presentan estos riesgos. Y así se va evaluando si es riesgo moderado. Y se implementan controles. Disposiciones dadas por la OGAF logística sobre la solicitud de requerimientos por parte de las áreas usuarias. Un control existente. Y después de ese control se ve si se mantiene el riesgo, si es controlado, si es preventivo, detectivo, correcto, con los controles. Y como les dije, la idea es evitar el riesgo, de lo contrario, reducir, compartir o transferir o asumir el riesgo. Que hay muchas situaciones. Por ejemplo, accidentes y robos de personal en comisiones de servicio en Lima Metropolitana por su costo elevado. Se transfiere el riesgo. Demora en la adquisición, entonces, de bienes y servicios, actividades de control, realizar constantemente capacitaciones a las áreas usuarias sobre normas vigentes para que sepan hacer mejor los TDRs y las especificaciones técnicas, ya que se identificó cuál era la causa del riesgo. Verificar cumplimiento de plazos para realizar certificaciones, para darte un ejemplo. Y bueno, ya para ir cerrando, este es otro ejemplo con el producto priorizado de la gestión de residuos sólidos. Llegar después del orden establecido, podrían tener una cobertura parcial del distrito, podrían dejar mermas en la vía pública y otros riesgos. Entonces, la probabilidad, el impacto y el valor del riesgo. Muy alto, el que podrían tener una cobertura parcial del distrito. Por lo tanto, hay zonas donde no hay limpieza pública, no llega, lamentablemente. Y en regiones es muy usual. Es toda una fiesta cuando llega el camión de la basura. Ahí viene la basura y sacan todos sus costales. Porque lamentablemente no se evalúa ese riesgo para dar una calidad de servicio de limpieza. Y hay una evaluación de ello en el mapa de riesgos. Y planes de acción inmediata. Verificar la implementación y ejecución de un plan de recojo de basura y si no lo hay, implementarlo, actualizarlo. Verificar la implementación y ejecución de un plan de mantenimiento de las unidades recolectoras. Si no hay camiones, están inoperativos, hacer un mantenimiento, por ejemplo, para el recojo de basura oportuno. Y se va evaluando cómo esto ha mejorado, cómo esto se va proyectando. Y se firma el titular y firma el funcionario a cargo de la unidad responsable de la implementación de este sistema. Y se evalúa. Se ha tratado de ver los principales conceptos y sobre todo la necesidad de entender que hoy en día la gestión del riesgo se torna algo permanente en nuestra gestión, en lo que hacemos, sea el área que sea, como conclusiones de ello. Se debe tomar en cuenta la gestión de riesgos a nivel institucional, a nivel de procesos y a nivel de actividades. Es decir, yo, servidor público, trabajo en el área de recursos humanos. ¿Qué riesgos tengo en el área de recursos humanos identificados? Hacinamiento, desde un punto de vista según el tipo de riesgo, ¿no? Físicos, el hacinamiento, no tengo recursos, espacio donde trabajar, espacio donde tener los expedientes, ¿no? Tecnológicos, no puedo digitalizar los legajos de los trabajadores, no conozco las últimas normas o cómo implementar los subsistemas de recursos humanos. A nivel procesos, cómo se está llevando el proceso de selección en la institución o el proceso de atención de remuneraciones. A nivel institucional, ¿no? Cómo se está manejando la imagen institucional, los grandes productos que brindan a la ciudadanía. Entonces, se toma en cuenta los riesgos institucionales, procesos y actividades. La implementación de la gestión de riesgos permite cumplir los objetivos institucionales y por ende también una correcta atención y de calidad a los ciudadanos. Y la gestión de riesgos colabora directamente con la implementación del sistema de control interno, pues uno de los ejes, ¿no? El segundo eje priorizado en el sistema de control. Son algunas de las conclusiones, además de las que ustedes, al escuchar esta conferencia, puedan haber llegado. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.